Entiendo el nivel de indignación de la primera dama cuando a su hijo un comunicador le puso un apodo. Con los niños no hay que meterse. Sin embargo, yo me pregunto, si ese nivel de indignación sufrió la señora por el apodo a su hijo, imagínese nada más el nivel de indignación, de desesperación, de tristeza de los padres a los que les han robado, secuestrado, desaparecido a sus hijos, generalmente para el tráfico de órganos y trata de blancas. Durante este sexenio, en México no se ha detenido una sola banda que se dedique a secuestrar y robarse menores. Siguen actuando impunemente, bajo la indiferencia de las autoridades. Eso sí, mientras no les pongan algún apodo a su hijo, los demás niños de México parecería que no importan. También llama mi atención la serie de indicadores que ha dado el mandatario respecto a el absolutismo al que quiere llevar este país. Parece ser que nos quisiera llevar a un estado policíaco como en la mejor época de la Gestapo. Esos discursos donde él dice que o estás con la 4T o estás en contra. Si no estás con ellos eres corrupto. Es decir, haga de cuenta que estoy escuchando hablar a Maduro, a Hugo Chávez, a Adolfo Hitler o Joseph Stalin. El atrevimiento de haber propuesto que el INEGI pudiera entrar a las viviendas de la ciudadanía mexicana, hacer un inventario de sus posesiones, abrir cajones, vaciar closets, revisando a ver qué riqueza tienen escondida. Si vamos a justificar riquezas inexplicables, podrían empezar explicando de dónde salieron la fábrica de chocolates, la plantación de cacao, la cervecería que ahora poseen los hijos del primer mandatario. En la época de Fox, los hijos de Martita tardaron 3 años en hacerse millonarios. Los hijos de nuestro actual presidente, el año y medio ya lo son. ¿De qué no corrupción está hablando él? Cuando ha reciclado políticos conocidos como corruptos, expriistas, y cuando no ha tocado los botines del cártel del PRI que salió en el sexenio pasado. Tanto circo que se hizo por el huachicol, y el huachicolero mayor ahí está libre gozando de los millones, cientos de millones de dólares que se robó durante más de 20 años al frente del sindicato de Pemex. Pero nadie los toca porque hay complicidad. Y mientras usted, señor presidente, sea cómplice de los corruptos, ineludiblemente usted también corrupto. Usted que dice que no lo es, discúlpeme, señor, sí lo es. Protege corruptos, es corrupto. Bien ha declarado usted que no hay negocio jugoso en México del que no tenga el conocimiento del presidente. Y usted está haciendo asignación de los contratos más jugosos a sus allegados. Ya no pasan muchos por licitaciones, ya son asignados directamente. Usted ha desarrollado una nueva mafia del poder, esa misma que en sexenios pasados usted tanto peleó. Habla de que hay que respetar a la autoridad cuando usted llamaba chachalaca a un mandatario. Tiene la obligación moral de permitir la libre expresión, dado que usted tiene antecedentes de ser el mayor irrespetuoso de las autoridades en sexenios anteriores. Quiero darle una explicación ahora, una aclaración más que nada a los seguidores de López Obrador, cuyo principal argumento es que en año y medio o en 2 años no se pueden lograr los cambios en un país viciado por la corrupción por más de 80 años. ¿Saben qué, muchachos? Tienen razón, es cierto, no se va a lograr un cambio radical en año y medio o 2 años. Los que votamos por el cambio, como un servidor, esperábamos no ver los cambios ya, lo que esperábamos era ver acciones. Pongan atención, las acciones que tarde o temprano lleven a esos cambios. Es decir, si prometes adelgazar, pues lo que uno espera ver es las acciones para adelgazar. Entras a dieta, te pones a hacer ejercicio, etc. Si prometiste acabar con la delincuencia, lo que se espera ver son acciones que combatan la delincuencia. Pero las acciones que ha tomado el actual mandatario son en contra de los cambios que él prometió. No todo el mundo parece darse cuenta de eso. Parece que somos unos pocos los privilegiados que nos podemos dar cuenta de las cosas.
¿A qué acciones me refiero? Promete terminar con la delincuencia. ¿Y qué es lo que hace? Libera presos, libera secuestradores, asesinos, asaltantes. Son bestias rabiosas que está soltándole a la ciudadanía mexicana. Es una acción no a favor de un cambio, es una acción para perpetuar la delincuencia. ¿De qué cambio está hablando? En México han sido asesinados ya más de 25 ambientalistas de manera impune, sin que haya un solo detenido por esos asesinatos. Es muy grave. Tan fácil que es, simple y sencillamente, chequen qué empresas se beneficiaron con el asesinato de esos que impedían que talaran esos árboles, de los que impedían que contaminaran esos ríos, y tienen el 80% de posibilidades de encontrar allá a los asesinos. Pero estamos en un sexenio más de impunidad, de corrupción rampante. Usted permitió, señor presidente, que entraran a México por la fuerza. Ya son más de 200,000 centroamericanos. No son migrantes, señor, no nos confundamos. Un invasor es quien entra por la fuerza a un país como entraron ellos. Son invasores y el deber de un presidente es proteger a México de sus invasores, no proteger a los invasores de México. Eso es traición a la patria. Estos invasores, muchos de ellos, ya también maras salvatruchas, ya tienen sus propias bandas en México, ya están operando. Entonces, iba a combatir la delincuencia, sí, pero libera presos y deja entrar una gran cantidad de maras salvatruchas a México. Además, no persigue a la delincuencia. ¿Cómo va a acabar así con la delincuencia? Es una incoherencia total. Las acciones que usted está tomando no son a favor del pueblo de México, son en contra de la ciudadanía de México. Claro, como a sus hijos no los va a secuestrar alguna de estas gentes, como van a secuestrar a la ciudadanía indefensa, pues a ustedes no les importa, ¿verdad? Mientras no les pongan apodos, no les importa, todo está bien. ¡Qué barbaridad! Están inventando qué nuevos impuestos meten. Ya quieren grabar también las mascotas que tiene la ciudadanía, porque necesitan dinero para seguirlo regalando a sus clientes. ¿Por qué no va y recupera todos los millones de dólares que ha estado regalando a Centroamérica y de ahí se financian? ¿O por qué no va y recupera los millones de dólares que ha dejado que Peña Nieto, de Shams y de Duarte, el que dio luz verde para que los niños con cáncer fueran inyectados con agua destilada y no con quimioterapia? Crímenes de lesa humanidad que en su sexenio, señor, están quedando impunes. Hay quienes no lo ven. Habemos ya más de la mitad de los mexicanos que nos hemos dado cuenta, que nos damos cuenta y que se lo reprochamos directamente y por ello le pedimos que se retire. Usted está haciendo más daño que bien en México. Su mafia del poder está solapando la delincuencia que asola a la sociedad mexicana. Usted prometió un crecimiento del 4% y resulta que estamos en -0, hacia abajo. Ni Peña Nieto, que tanto criticó, ¿cómo decía? Si no puede Peña Nieto, que se vaya. ¿Y cómo le decía Calderón? Si no puede Calderón, que se vaya, con 1 o 2% de crecimiento. ¿Por qué no se dice usted a sí mismo con menos de crecimiento? Ya que no puedes, vete. Al contrario, lo que está haciendo es, está ejerciendo acciones para perpetuarse en el poder. Está echando sus raíces alrededor de la silla para que nadie lo tumbe de ahí. Ahora le preocupa el disque bloque opositor. ¿Desde cuándo acá es un acto delictivo formar oposición a un gobierno? Y con mayor razón cuando ese gobierno es corrupto, es inepto y es traidor a la patria. Un presidente que sigue una agenda extranjera, como usted está siguiendo la agenda del Foro de Sao Paulo, está cometiendo traición a la patria. Parece que tuviéramos en México un agente extranjero ejerciendo las veces de presidente y por eso le está regalando dinero, por eso está tomando recursos de México para dárselos a ellos. Está desmantelando al país para favorecer agendas extranjeras. Traición a la patria, señor. Al ejército, al honorable ejército mexicano al que usted humilló, ordenándoles que se dejaran golpear, insultar, patear, escupir y hasta desarmar. Que yo no me explico cómo no le pidieron en ese momento a los generales su renuncia, cómo le aguantaron la vara. Ahora que ve que el pueblo de México está en contra de usted, ahora sí ya lo está consintiendo. Ya los empezó a querer hacer millonarios, dándoles la obra del Tren Maya para que se ganen su lana. Señores militares,
Con todo respeto les quiero decir una cosa. Su lealtad es con la patria antes que con el tirano. Y la patria es no solamente todo el territorio nacional, es el pueblo de México, del cual ustedes también vienen, quienes formamos esa patria. Por favor, les pido, no acepten convertirse en guardaespaldas de un dictador, de un tirano. Cualquier otro presidente también los puede beneficiar. No acepten que sea un tirano, el que les ordene que vayan contra la población civil. Cuando López Obrador quiera perpetuarse en el poder y las manifestaciones crezcan, no vayan contra el pueblo de México. Las órdenes que son inmorales, ustedes tienen el derecho a desobedecerlas. Y ya varios generales en retiro lo han expresado de una manera o de otra. Señores militares, su lealtad me parece que es más con México que con un tirano. No acepten el papel de guardaespaldas de él. Presidente, tú admiras al Benemérito de las Américas, pero las acciones que has tomado, el mismo Benemérito de las Américas te las escupiría en la cara, te tomaría un cinturón y te daría unos buenos reatazos. ¿Cómo es posible que traiciones a la patria de esa manera? Nada que ver con el Benemérito. Regalando dinero y fortaleciendo Centroamérica, más bien pudiera ser nombrado el Benemérito de Centroamérica, traidor de México. ¿Por qué no, en lugar, ya que no puedes ser como Juárez, por qué no tratas de imitar a Porfirio Díaz? Porfirio Díaz, cuando se dio cuenta de que el pueblo de México ya no lo quería en el poder, se fue tranquilamente evitando un baño de sangre. La revolución se desató después por la usurpación de Huerta. ¿Por qué no te vas también tú? En paz. Regresa lo robado, que el PRI, tus cuates del PRI, tus asociados regresen lo robado y vete del país. Y digo imitar en ese sentido, porque como Porfirio Díaz tampoco puede ser. Porfirio Díaz fue un patriota que peleó la batalla del 5 de mayo y defendió a México de una invasión en Tehuantepec. Tú a los invasores los proteges. Imagínate el tamaño de la traición. Ya cumpliste tu sueño de vivir en un palacio, que por ese pretexto precisamente no te fuiste a Los Pinos. Tú querías vivir en el palacio. Y eso te está haciendo sentir un reyesito, no sé qué te está haciendo sentir mal. Por favor, presidente López Obrador, vete de México. Vete del poder. Quédate en México si quieres, pero vete del poder. Regresen lo robado y váyanse del poder. Llévate a todo tu séquito de ratas contigo. En México, la misma gente que votamos por ti, ya nos dimos cuenta de quién eres y ya no te queremos dirigiendo los destinos de esta nación a la cual estás desmantelando y vas a llegar a un caos, a llevarla a un caos. 18 años de candidato para en 18 meses deshacer el país, está tremendo eso. Muchas gracias. Por favor, presidente, renuncia.